mis amados hermanos y hermanas, reciban en esta noche, valga la redundancia, un cordial saludo. Gracias por su fidelidad, por su sintonía, por su sujeción, por su esmero, por su amor a la palabra. Gracias por la fidelidad de cada uno de ustedes hacia la palabra. Gracias porque no dejan la mesa servida cada vez que nuestro Yeshua HaMashiach nos invita. Aquí estamos presentes, sentándonos a su mesa para poder compartir ese alimento que Él nos tiene. Por eso, mi hermano, mi hermana, te invito a orar. Vamos a orar allí. Bendito Padre, Rey Celestial, te damos gracias en esta noche, una oportunidad más que tú nos permites vivir para poder llevar tu palabra a las naciones. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que son fieles a tu llamado y se sientan a escuchar tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos enseñas a diario. Gracias por lo que aprendemos a través de las enseñanzas. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada uno de mis amados hermanos que se conectan. Gracias por ello, Rey. Por eso te damos gracias, Yahweh. Gracias, Yeshua HaMashiach. Y gracias, mi Ruach HaKadosh. Amén y amén. Hermanos, clase número 14, espíritu número 14. El ser humano, o el cristiano en general, siempre ha sentido, hermano, hermana, el miedo, ya que es una emoción por la cual siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y si bien el miedo es una sensación de preocupación, angustia, desconfianza, que hace presencia cuando sentimos un peligro real o imaginario. Todos, hermano, hermana, de una u otra manera sentimos miedo. Pero valga el caso en esta oportunidad, nosotros, siendo cristianos, ¿por qué sentimos miedo? Si dice la palabra que nuestro Yeshua HaMashiach nos dio un espíritu de amor, de dominio propio, no un espíritu de miedo, de temor, de angustia, de zozobra, como lo que cada uno de nosotros sentimos, hermano. Y esto nos provoca desánimo, desazón. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque el enemigo que hoy el Señor nos va a hablar, el espíritu que nos va a hablar, es un espíritu que nos injerta miedo. Este demonio es sumamente poderoso, ya que se alimenta del temor, del miedo de la gente, de esa sensación de miedo, de angustia, de pánico que el cristiano siente. ¿Sí ve? Este demonio del que vamos a hablar tiene la capacidad de transformarse en lo que más teme su víctima. Y se creía en tiempos pasados que este demonio mataba personas. Entonces, hermano, el miedo puede hacerse sentir o hacer sentir un extraño sentimiento. Tú sientes miedo en la iglesia, cuando vas a predicar, cuando vas a adorar. Sientes miedo de que te vayan a exhortar, de que te vayan a llamar la atención. Sientes miedo de que las cosas no te vayan a salir bien, tanto en la iglesia como en la empresa. Sientes miedo en tu hogar, en tu familia. Sentíamos miedo cuando nuestros padres nos iban a llamar la atención, nuestros maestros nos iban a llamar la atención. Todos, hermano, podemos sentir ese extraño sentimiento. Es un sentimiento de miedo, de angustia, hermano, hermana, que nos impide reconocer y desarrollar nuestras habilidades, nuestros dones,
nuestros talentos y las cualidades innatas que nos hacen único. Este demonio que hoy nos va a hablar el Señor nos hace permanecer agazapados, arrinconados dentro de nosotros mismos. Nos impide ser felices y disfrutar de la vida plenamente, puesto que, hermano, hermana, no podemos alcanzar nuestro propio bienestar si permanecemos sumidos en este demonio. Hermano, hay tantos miedos que nos vende el enemigo, que el miedo siempre está relacionado y le tenemos miedo al futuro, podemos temer a lo que pueda suceder, a qué es lo que pueda pasarme en diversos aspectos de nuestras vidas, tanto en el plano espiritual, en el plano religioso, en el plano económico o en el plano de los afectos. El miedo al futuro provoca ansiedad. Puede que intentes prepararte mentalmente para lo que vas a vivir. Tal vez, hermano, hermana, elaboras un proyecto, un plan sobre qué decir, sobre qué hacer, cómo actuar ante determinada situación. Pero lo cierto, hermano, hermana, es que hasta no llegue, hermano, tú no lo vas a hacer. Entonces, todo lo que les he hablado genera una pérdida de ánimo, de voluntad, una pérdida que, hermano, la fe mengua, nuestras mentes ya no disfrutan. Nos desequilibramos mental, emocionalmente, nuestra mente, nuestro sistema sanguíneo, nervioso se altera, que no podemos llegar a un equilibrio necesario para soltar estos hábitos de querer tener miedo. Lo que sí debemos tener claro es que tener miedo es propio de nuestra propia naturaleza. Pero también, hermano, tenemos que saber que a cada miedo le sobreviene la capacidad de superarlo. Y solo aquellos, hermano, hermana, que superan sus miedos día a día, saben que eso siente como si fuera un cristiano próspero y bendecido. Yo pregunto en esta noche, ¿todos hemos sentido la sensación paralizante que produce el miedo? ¿Has tenido miedo? ¿Qué te produce miedo? ¿Una emoción normal? ¿Una emoción natural? Hermano, hermana, solo tú lo sabes. Pero a veces, este miedo puede convertirse en un obstáculo para desarrollar nuestros ministerios, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras profesiones, nuestros roles, nuestros trabajos. Esto se convierte en un obstáculo cuando tú le pones duda, temor, cuando tú no crees a tus capacidades, cuando te sientes menos que los demás. Hermano, hermana, este espíritu es el temor. Entonces, podremos entender mejor qué es el miedo y cómo funciona, para qué sirve y cómo diferenciarlo, el miedo bueno del miedo malo. Porque hay miedo bueno y hay miedo malo, mi hermano, mi hermana. Lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Las consecuencias del miedo sobre nosotros está en la mente y puede ir desde el agobio, el malestar, el estrés, hasta la derivación del insomnio, ataques de ansiedad, caída en picada de la autoestima, pérdida absoluta de confianza, inseguridad, vulnerabilidad o culpabilidad. Hermano, vivir en ese estado, además de agotador e insoportable, es absolutamente insano. Y no solo, hermano, hermana, para tu mente, también, hermano,
para el cuerpo, hermano, hermana, como demuestran muchos estudios que aseguran que un estado duradero de ansiedad o estrés deriva, hermano, hermana, en síntomas físicos tales como dolor abdominal, mareo, dolores de cabeza, fatiga. Hermano, hermana, hoy Agramón es el espíritu de miedo en el cristiano. Entonces este espíritu nos agobia el cuerpo, entra en alerta y activa el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo. Hermano, hermana, tu corazón bombea más sangre, la adrenalina se dispara, los músculos entran en tensión, tus pulmones envían más oxígeno, y uno de los efectos que más te sonará es el estómago que se cierra. Hermana, hermana, ¿qué señales debe observar el miedo? Cuando tú te sientes ansioso o abrumado, dificultad para pensar, resolver problemas o tomar decisiones, incluso sobre casos insignificantes. Agramón, el espíritu de miedo, te hace sentir agitado, irritable, inquieto o aterrorizado. El espíritu de Agramón, el espíritu de miedo, en el cristiano lo hace sentir tenso, mi hermano, mi hermana, o padecer tenso. ¿Sí ve? El cristiano con el demonio de Agramón se preocupa sobre la pérdida de control, sensación de que algo le va a ocurrir, de que algo le va a salir mal, temblor o estremecimiento, hermano, dolores de cabeza, arranques de enojo o sentirse malhumorado con otros. Ese espíritu de Agramón, el espíritu de miedo en el cristiano, nos lleva a tener dificultad para sobrellevar el cansancio, el dolor, las náuseas y otros síntomas. Hermano, hermana, Agramón nos dificulta para dormir o para descansar. Hermano, si quieres vivir en paz y de una forma más sana, aprende a gestionar tu miedo o él se hará con el control de tu vida. Hermano, vuelvo y lo repito, Yahweh, Yeshua HaMashiach, nos dio un espíritu de amor, de dominio propio, no de miedo, no de angustia, no de zozobra. ¿Y por qué tenemos miedo? Miedo a fracasar, miedo a avanzar, miedo a darnos una oportunidad, miedo a predicar. Hermano, hermana, recuerde, tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Sentimientos y emociones, todas ellas provocadas por la visión irreal de la situación. Hermano, el miedo afecta la forma de ser del ser humano, afecta la personalidad del cristiano, no puede percibir la realidad, se cree siempre inseguro, se cree en peligro, se cree que su vida no tiene sentido. Hermano, hermana, Agramón, el espíritu de miedo en el cristiano, le hace descubrir la angustia, la zozobra, el temor, la duda. Hermano, hermana, todo eso tú lo puedes tener. Por eso, hermano, hermana, tenemos que liberarnos de los miedos. Y es un placer, y todos sabemos que el cristiano se rige por el principio del placer. Así que, hermano, hermana, empecemos en esta noche a reflexionar, a reconsiderar y a revisar nuestros miedos, nuestras incertidumbres. Hermano, hermana, hoy reflexiona, porque es que Agramón, el espíritu de miedo, es el que nos pone a acobardarnos,
a retirarnos de la iglesia. Hermano, hermana, total. Es lo que hacemos nosotros los cristianos cada día que vivimos, a sentir miedo tras miedo. En la Biblia que tú tienes, porque tú tienes que venir a la prédica con la Biblia, con la espada. En la Biblia leemos de muchos personajes que por una u otra razón tenían miedo. No tengas miedo, hermano, hermana. Es el mandato más repetido en la Biblia. Según el conteo, ese mandato se encuentra aquí en la Biblia 365 veces. Una vez por cada día del año. A veces los cristianos dejan el miedo y dejan que este miedo se convierta en cobardía. Otros, hermano, hermana, tienen miedo por su mala acción o su desobediencia. El miedo, agramón, el miedo en el cristiano da lugar a una enorme cantidad, hermano, hermana, de trastornos psicológicos. Entre ellos, agramón nos pone trastornos psicológicos. ¿Como cuáles, hermano? Trastornos obsesivos, compulsivos, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, síndrome de estrés, postraumático, fobias. Para que algo se considere una fobia, debe darse, hermano, en muchas formas. Evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. La sensación de miedo en el cristiano es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. Hermano, hermana, no podemos controlarlo. Produce un cierto grado de desosiego y de malestar. ¿Por qué? Porque agramón, el espíritu de miedo en el cristiano, nos hace sentir desasosiego, malestar, angustia, zozobra. Hermano, hermana, ¿por qué no avanzamos? No existe una justificación a ese sentimiento. La Biblia nos provee, hermano, hermana, muchos ejemplos de personas que enfrentaron sus miedos en el poder de Yahweh. Muchos de los héroes de la fe que escribe la Biblia, hermano, aquellos que la Biblia nos lo da como modelos a imitar, tuvieron que enfrentar sus miedos. Hermano, hermana, la Biblia es un modelo para imitar. Todo lo que está escrito aquí es una enseñanza para nosotros. Agramón, el espíritu de miedo en el cristiano, lo hace retroceder. Por eso vemos a Elías, gran profeta, un hombre de fuego de Yahweh, anuncia la sequía que azota la región, se enfrenta al poderoso rey Agab y llega a medirse con los 450 profetas de Baal. Dividirá Cananea de la fertilidad, que rodean a Jezabel, la esposa del rey. Primera de Reyes, hermano, vaya allí. 18. No obstante, esta mandó a decirle que ella haría con él lo que había hecho con los profetas de Baal. Entonces Elías tuvo miedo y huyó. Y muchos de los cristianos tenemos miedo cuando nos dan una oportunidad, cuando el Señor nos usa en liberación, y después le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo al miedo. Hermano, hermana, no seas Elías. Con tremenda faena que hizo Elías, y le tuvo miedo a una palabra y huyó.
cuando ya no tenía fuerzas, hermano, se echó para morir. Muchos cristianos han tenido unos grandes llamados, unos grandes ministerios y se echan a la pena. Han predicado y se echan a la pena. Hermano Elías no tenía fuerzas, quería morirse, pero un ángel de Yahweh le despertó y le dio pan y un jarro de agua. Después caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Yahweh, el Horeb. Allí Yahweh se le reveló de manera asombrosa en el silencio más absoluto, lo contrario de lo que Elías esperaba. Hermano, hermana, por ejemplo, Pablo enfrentó muchos miedos. En 2 de Corintios 7:5, él escribió, hermano, hermana, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. David también tuvo miedos, muchos de los cuales los enfrentó en tiempos de intento de sufrimiento, pero en el Salmo 34:4-6, él escribió: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, hermano, y el Señor le oyó de todas sus angustias. Yo te digo en esta noche, hermano, Él nos libra de todas las angustias. Él nos escucha, hermano. No piense que Yahweh no te escucha. Busqué al Señor y Él me respondió. Me liberó de todos mis temores. Moisés, el príncipe de Egipto, Moisés tiene una historia de la cual se puede hacer algo, una película, no sé. Espera un momento. Ya lo han hecho. Nació de padres esclavos bajo la pena de muerte. Fue escondido en un canastillo y puesto en el río Nilo. La princesa lo descubrió y lo adoptó, y así creció en el palacio de Faraón, el rey de Egipto. Supo de su descendencia, mató a un egipcio por golpear a uno hebreo, o sea, su paisano, y huyó de Egipto para el desierto de Madián. Años después, mientras pastoreaba las ovejas de su suegro Yetro, se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. Allí Yahweh, el Yahweh de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, le habló. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Yahweh. Y eso lo vemos aquí en el libro de Éxodo, hermano, hermana, capítulo 3, versículo 6. Pero Yahweh le siguió hablando y le dio la comisión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Hermano, hermana, Moisés no perdió el miedo en ese instante. Pero después de una larga conversación, Moisés obedeció a Yahweh y fue el instrumento clave para llevar al pueblo de Israel al borde de la tierra prometida. ¿Sí, hermano, hermana? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos miedo? Hermano, hermana, no sintamos miedo. No sintamos miedo, hermano, que eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros. Que en todo momento el demonio de agramón, el demonio de miedo en el cristiano nos haga acobardar, nos haga sentir angustia, zozobra. Entonces, hermano, hermana, hoy el Señor nos está hablando sobre agramón, el espíritu de miedo. José, en el relato de María, que ustedes lo saben, Lucas escribe
que María era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Allí en Lucas 1:26, hermano. ¿Sí ve? Todos tuvieron miedo. Entonces, hermana, ¿cuál es tu problema en esta noche? ¿Tienes miedo? Si Yahweh nos dio, o Yeshua Hamashiach, un espíritu de amor, de dominio propio, ¿por qué nosotros no validamos? ¿Sí, hermano? Entonces, temor, miedo, angustia, zozobra, inquietud, todo eso nos lo vende Chatán para hacernos creer que no podemos. Incredulidad, duda, apatía, temor. Hermana, yo te digo en esta noche, no sienta nada de eso. Ese es el enemigo, Agramón, el espíritu de miedo que quiere estar en el cristiano. Seguramente tú también pasas por momentos de miedo sobre tu participación en la gran historia de la salvación. Puede ser cuando sientas un impulso de compartir tu testimonio en la iglesia. Puede ser cuando tus compañeros participan de la célula, el grupo familiar. Hermana, estos personajes tomaron la decisión de obedecer, y la mejor respuesta, hermana, es que Yahweh los avaló, Yahweh los respaldó. Pero a estas alturas, mi hermano, mi hermana, nosotros con miedo, con angustia, nosotros como cristianos, miedo a Satanás, miedo a predicar, hermana, miedo a avanzar, miedo a darse la oportunidad. Hermana, no. Dios, haga conmigo como me has dicho, que sea la nuestra. Sí, hermano, Yahweh le habló a María y ella le dijo, haga lo que hagas conmigo, como has dicho. Y nosotros, el Señor va a hacer cosas tan sobrenaturales. Hermana, no tengan miedo, vencen el miedo y harán cosas importantes en sus vidas, en sus hogares, en sus ministerios. Hermana, el miedo, todos los seres humanos, todos los cristianos, tenemos que enfrentarlo alguna vez y barrerlo de por siempre de nuestras vidas. Hermana, conocemos el miedo en la iglesia, en el entorno laboral, el miedo en el cristiano al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la pérdida de poder, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a no predicar, miedo a no evangelizar, miedo a no servir. Hermana, el miedo al rechazo se podría decir que es un miedo de nosotros los latinos. Vivimos en una sociedad muy afiliativa porque necesitamos la aprobación del grupo. Hermana, espere la aprobación de Yahweh. Si Él te puso a predicar, si Él te invitó a predicar, ¿por qué tienes miedo? No tengas miedo, no tenga angustia, no tenga miedo de adorar, no tenga miedo de danzar. Lánzate al ruedo, pide la oportunidad, no desaproveche la oportunidad, porque muchos han desaprovechado la oportunidad. Hermano, el miedo te hace causar vergüenza ajena, una emoción que únicamente sientes cuando, hermana, eres rechazado, cuando sientes que todo el mundo te mira, que te invalida. Agramón, el miedo en el cristiano nos lleva a sentir miedo al fracaso. ¿Sí, hermano? No tengas miedo. Intenta crear armonía
intenta darte una oportunidad. Hermano, hermana, no fomente más el miedo. No fomente la angustia, hermano, hermana. No fomente el rechazo. El miedo en el cristiano lo hace sentir que no va a llegar a final de mes. Este temor únicamente respeta, hermano, hermana, a los hombres y mujeres que son en avanzada, que van quebrantando, desechando, tumbando, hermano. Pero yo te digo en esta noche, ¿miedo a qué, hermano? ¿A que te regañen? Muchos sentimos miedo al cambio, hermano, hermana. Sentimos miedo a una fusión, a una reestructuración. Suponemos que sentimos miedo a no ser acogidos por el grupo, por la iglesia, por el pastor, por el gerente, a fracasar en los objetivos marcados, a perder nuestro puesto en la jerarquía de la iglesia, a perder nuestro trabajo. Hermano, hermana, todos sentimos miedo. No sé si tú no sientas miedo. No sé si tú te relajes, hermano, hermana. Pero miedo, muchos cristianos, a quedarse en solos. Por eso se la pasan de iglesia en iglesia, buscando esposa, buscando esposo. Porque tienen miedo a quedarse en solos. Hermano, hermana, esto en ellos implica el temor a ser rechazado, a ser excluido, a ser anulado, a ser suprimido, a ser reprimido. Es uno de los miedos más fundamentales dentro de nosotros los cristianos. Miedo a que no nos dejen servir, miedo a que nos dejen, miedo a que nos disciplinen, miedo a que nos exhorten. Hermano, hermana, hoy ten fe en mi Yeshua HaMashiach. El miedo en el cristiano es el motor de la infelicidad. Donde quiera que vayas, en tu matrimonio, en tu familia, en el ministerio. Hermano, tú vives infeliz. ¿Sí ven? Tienes miedo a equivocarse, a que todos te señalen, te juzguen, te critiquen. Tienes miedo a equivocarse, hermano. Todos nos podemos equivocar. ¿Sí ven? Y esto trae una raíz en tu mandato familiar. Escuchaste palabras de tus padres que decían, haz lo que yo te digo. ¿Sí ve? Es un mandato con autoridad que muchos convivimos. Entonces, hermano, el miedo nos terrorifica. El miedo no nos deja soportarnos. El miedo nos ciega. El miedo no nos deja avanzar. Hermano, hermana, hoy como cristianos debemos entender la raíz por la cual tenemos miedo. Rechazado de joven, humillado, golpeado. Hermano, todos sentimos miedo. El miedo a equivocarnos es el colmo de la prepotencia, ya que lleva implícito el concepto de que eres perfecto y por consiguiente no debes tener errores. Hermano, hermana, el miedo a equivocarnos lo llevamos casi todos los cristianos. Digo casi todos, por no decir todos, porque si tú no tienes, me vas a llamar a tratarme de mentiroso. Pero yo te digo en esta noche, hermano, tenemos miedo a equivocarnos, a fallar, a que nos menosprecien, a que esa mujer te diga no, a que ese hombre te diga no. Tenemos miedo. Y hay cristianos que son enfermos de la perfección. Esos hermanos que son psicorrígidos, ellos son miedosos.
al fracaso. Cualquiera de ellos tiene la capacidad de paralizarnos y nosotros tenemos la única oportunidad de conquistarlos. Hermano, hermana, no podemos negar nuestros miedos, o peor, someternos a ellos, sino que en fe debemos enfrentar nuestros miedos y vencerlos en el nombre de Yeshua HaMashiach. De hecho, a menos que conozcamos y enfrentemos al miedo, este terminará controlando nuestras decisiones por que no le creímos a Yahweh. Entonces, hermano, hermana, si ve que el miedo nos paraliza, el miedo nos agobia, el miedo nos atormenta, hermano, hermana. Por eso tenemos que tomar las decisiones, hermano, para poder ser claros. Tú no puedes dejar que el mundo te atormente. Tú no puedes dejar que el miedo te paralice. Hermano, hermana, ¿cómo estamos en esta noche? El Señor nos está hablando sobre Agramón, el demonio de miedo, a echar fuera demonios, a liberar, a sanar, a predicar, a servir, a evangelizar, a escudriñar la palabra. Sentimos miedo por todo, hermano. Por eso el Señor hoy nos está llamando la atención. Si Él nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio, ¿por qué nosotros sentimos miedo? ¿Por qué estamos invalidando la palabra? Hermano, el ser humano, vuelvo y lo repito, siempre ha sentido miedo. Es una sensación de angustia, de preocupación, de desconfianza. Hermano, hermana, y eso hace presencia cuando sentimos que todo nos va a salir mal. Cuando no tenemos confianza en nosotros mismos. Cuando dudamos de nuestras capacidades. Hermano, de ti depende. Miedo a que nos maten, miedo a salir de la oscuridad, miedo a salir de noche, miedo a subirnos a un ascensor. Hermano, ¿miedo nosotros? No, hermano, estamos equivocados. Entonces, hermano, hermana, hoy el demonio de Agramón es un demonio infernal que nos hace creer y sentir miedo. El demonio de Agramón es el demonio del miedo. Este demonio es sumamente poderoso, ya que se alimenta del temor de la gente. Succiona a las personas. Las succiona, mi hermano, mi hermana. Y hace que ellos tengan temor. Hay cristianos llenos de temor. Hermano, ¿a quién le creemos? Yeshua HaMashiach nos llamó. Quita la duda, la vergüenza. Quita, hermano, no alimente más. No los alimente más. Porque de nada te sirve estar en la iglesia y teniendo miedo. Miedo de que tus hijas te regañen. Miedo de que llegaste tarde y te regaña tu esposa, tu esposo. Sentimos miedo de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de ese jefe. Todos sentimos miedo, hermano. Temor de la gente, esa sensación de miedo, de pánico. Eso no es normal, hermano. Satanás, a través de Agramón, tiene la capacidad de transformarse en lo que más teme el cristiano. Si ve, hermano, hermana, el miedo nos puede hacer sentirnos extraños. ¿Y qué me está pasando? No sé por qué siento miedo. No sé estas corazonadas. No sé qué va a pasar mañana. No me puedo acostar porque tengo miedo. Hermano, hermana,
Antes de acostarte, supongo que tú oras. Y mi Ruach HaKadosh te da el convencimiento. Entonces, hermano, ¿por qué dudamos? ¿Por qué tenemos miedo? No tengamos miedo, hermano. Yeshua HaMashiach nos dejó escrito para nosotros. El miedo, hermano, en el cristiano nos lleva a desconfiar de nuestros propios dones, de nuestros propios talentos. El miedo no nos deja reconocer, no nos deja desarrollar nuestras propias habilidades, nuestros dones, nuestros talentos. ¿Por qué, hermano, hermana? Porque Agramón lo que menos quiere es que le estemos sirviendo a Yahweh en la iglesia. Él pone pereza, desánimo, angustia, soledad, zozobra. Ahí está Satanás. Ya no nos creemos en nuestras habilidades, ya no nos creemos en nuestros dones, en nuestros talentos. Nos sentimos sin misericordias. Mejor mátenos. Eso es lo que pensamos en un momento de miedo, hermano. Miedo a la muerte. ¿Cuántos de nosotros tienen miedo a la muerte? Y generalizo, porque yo sé dónde está mi lugar. El Señor ha preparado una morada para mí. Por eso sé dónde voy a estar. Yo no estaré deambulando de un lado para otro. No, hermano. Subo al juicio. De ahí subo a esa morada que nuestro Yahweh y nuestro Yeshua HaMashiach nos tienen preparadas. Por eso, hermano, hermana, ¿cuál es tu miedo? ¿A fracasar? ¿A emprender una nueva empresa? ¿A adorar por primera vez en la iglesia? ¿A servir por primera vez en la iglesia? Hermano, hermana, ¿a ministrar por primera vez en la iglesia? ¿A pastorear por primera vez en la iglesia? Hermano, hermana, no te agazapes, no te arrincones dentro de ti mismo, que se meten, hermanos, dentro de sí, y de ahí no hay quien lo saque. Hoy tú te vas a dar la oportunidad, hermano, de disfrutar plenamente tu vida como cristiano. No la desperdicie más. Ore, ayune, guerree, interceda. Son las herramientas para que tú no tengas miedo. De lo contrario, hermano, hermana, toda tu vida la vivirás en miedo. No, mi hermano. Tú puedes alcanzar tu propio bienestar. Tú puedes alcanzar tu propio futuro. Si permaneces en la palabra, en la iglesia, dando lo que es del Señor, predicando, evangelizando. De lo contrario, hermano, hermana, no espere que te vayan a bendecir. Compras el baloto, la lotería y siente miedo si no te la vas a ganar. Pues lógico, porque el Señor no quiere que estemos metidos en cosas de juego del azar. Sí, hermano, hermana, hasta el día de hoy hemos visto 14 espíritus para el trabajo, hermano, hermana, de guerra espiritual. Por eso yo te invito que no te desconectes, que aprendamos cada día más la verdad. Pero muchos hermanos se han desconectado, ya no les interesa estos temas, fueron solamente momentos emocionales, pero por convicción, muy pocos de los que están hoy eran los que estaban con ustedes. Hermano, hermana, tenemos mucho miedo. Vamos a vivir una vida llena de miedo, de angustia. ¿Qué le entregamos a nuestros hijos? Miedo, temor, angustia.
Sí, hermano, hermana, si tú eres un guerrero esforzado y valiente, dile al Señor que te quite el miedo. Miedo a fracasar, miedo a montar una empresa, miedo a enamorarte, miedo a que te dejen, miedo a que no te contraten. Ese es agramón, el espíritu de miedo en el cristiano. Hermano, inicia la prédica. Ay, no, yo pastor, mande al hermano tal. Hermano, yo te he escuchado cantar y tú cantas bonito, pero cuando llegas a la iglesia, hermano, cante, ay no, pastor, es que a mí se me olvidó. Tras de miedo, mentira y engaño. ¿Sí, hermano? Entonces, hoy el miedo es agramón. El espíritu que nos ha acongojado, que nos ha humillado y que nos ha menospreciado. Agramón, el espíritu de miedo. Por eso, vamos a orar. Vamos a invitar a nuestro Yeshua Hamashiach. Vamos a decirle que nos perdone una vez más. Porque a lo largo de estos 14 espíritus, tenemos 15. Gracias te damos en esta noche, porque hoy tú nos ilustras con un nuevo espíritu, el espíritu de agramón, que nos atormenta, nos desespera, nos pone en duda, no nos deja avanzar, no nos deja dar oportunidades, precisamente por eso. Hermano, agramón, el espíritu de miedo en el cristiano. Por eso, santos y santas, les bendigo, muchas gracias, y mañana es el último demonio del primer ciclo de guerra espiritual. Por eso es importante que para el trabajo tú hayas tenido la capacidad de haber estudiado o escuchado los 15 demonios. Porque habrán preguntas. Habrá una pregunta por demonio. ¿Para qué? Para que no se extienda. Si tú la escuchaste las prédicas, no vas a tener problema. Pero si no las has escuchado, escúchelas a partir de hoy. Santos y santas, no